Hola, soy Mariela Hirz, coordinadora pedagógica de Planear Río Negro, y este es el primer encuentro de formación situada para docentes de salas de 4 y 5 años de jardines de la provincia de Río Negro. Los datos del equipo de coordinación de la provincia, esta presentación y todos los materiales necesarios los enviaremos por correo a cada una de los docentes participantes. Este trayecto se enmarca en la Resolución 5416, que declara de interés educativo este trayecto de formación situada, que es para docentes de nivel inicial a cargo de salas de 4 y 5 años. Hacia el final de los 4 encuentros que tenemos previstos, las docentes deberán entregar un documento que puede ser un procesador de texto, una presentación o un video, donde contengan los datos de la docente y de la institución, de la experiencia, un relato que incluya los contenidos trabajados, los dispositivos utilizados, los momentos de implementación con el registro visual y audiovisual y una evaluación de la experiencia docente con aquellos aspectos positivos y a mejorar. Como el propósito de este trayecto es que se adquieran las herramientas básicas que permitan comenzar con el proceso de utilización del aula digital móvil que llegó a los jardines, nos parece importante que cada espacio de trabajo se convierta en un espacio de intercambio de experiencias, de evaluación, y para ello es que en cada uno de los encuentros vamos a brindar orientaciones de trabajo que cada docente podrá modificar y adecuar a su contexto de trabajo. Si bien la presentación del trabajo es individual, se puede trabajar en la planificación en grupos, siempre y cuando el documento final, en especial los puntos 3 y 4 dentro del documento final de presentación, definan aspectos individuales. Es decir, si yo trabajé con 2 o 3 docentes más, planificamos lo mismo, podemos realizar el mismo documento de presentación final, pero los puntos 3 y 4 deben quedar claramente distinguidos de manera individual. ¿Cuándo se presenta este trabajo final? En la primera semana de diciembre del 2019. Cualquier duda o consulta al correo formacionplanierrn@gmail.com. De todas maneras, en cada uno de los encuentros trabajaremos sobre este aspecto. Los encuentros presenciales están planificados en 4 partes. En este primer encuentro trabajaremos un primer eje con la presentación del equipamiento, con el reconocimiento de los materiales realizados por el equipo nacional, con una sugerencia de trabajo para el trabajo con el cuidado del equipamiento en las salas y la iniciación a la didáctica de la robótica en el nivel inicial, que está dividida por etapas y al que debemos prestar específica atención. El segundo eje, que también se verá en este encuentro, trabajaremos el trabajo con Robotita, la confección de un emulador que puede realizarse previo al trabajo con el robot y algunas sugerencias de trabajo con tableros y el trabajo con Scratch. El próximo encuentro trabajaremos con la puesta en común de la experiencia de trabajo, de aquellos aspectos que se hayan podido implementar, con aspectos técnicos vinculados a la conexión del carro y guarda del ADM y con todo lo que refiere a la organización del servidor CAP, que es el punto de acceso de contenidos de nivel inicial. En el tercer encuentro trabajaremos los aspectos que hayan quedado con dudas o con inquietudes sobre la implementación del servidor CAP y el envío y recepción de actividades, la pizarra digital, la utilización del servidor como resguardo de actividades desde las tablets y otras sugerencias de trabajo vinculadas a las buenas prácticas de educación digital. Los contenidos a abordar por encuentro son estimativos y pueden variar de acuerdo a las distintas dinámicas de trabajo. En un cuarto encuentro, lo que veríamos son la síntesis de las experiencias de trabajo vinculadas a lo que se ha podido implementar a lo largo de este trayecto.
también nuestra idea es ir compartiendo los avances que se han logrado a nivel provincial. En cada uno de los encuentros vamos a sugerir actividades para realizar en la sala, para recabar las experiencias en los encuentros grupales y trabajar sobre este saber al que consideramos muy valioso. Desde esta manera será posible detectar los aspectos conflictivos en próximas implementaciones, intercambiar experiencias y fomentar el proceso de reflexión de las prácticas. Un aspecto que queremos resaltar es que todas las sugerencias de trabajo las consideramos valioso saber que son sugerencias, no formas, no metodologías o recetas del cómo, sino disparadores para poder empezar a pensar las prácticas de implementación de recursos digitales en las salas de jardín de infantes. El programa Aprender Conectados en el nivel inicial entregó y tiene previsto cubrir el 100% de los establecimientos educativos estatales de nivel inicial y se definieron distintos kits de acuerdo a las salas de 4 y de 5 años. El kit DIE, que es el que contiene el carro, tiene el servidor portátil, la pizarra interactiva, que son 2 dispositivos que veremos hacia el segundo encuentro. Las tablets, si es el kit D, tiene 10 tablets, si es el kit E, tiene 15 tablets, 2 robotitas, el proyector. El disco rígido externo llegó a los kits A, B y C, que digamos son para salas con menos de 10 niños, y una notebook que digamos sirve principalmente para aspectos pedagógicos. Llegó también un servidor que es un CPU con un monitor, mouse también. Ese CPU y ese monitor, esa computadora de escritorio, el jardín la puede destinar al uso que tenga como prioridad, que puede ser un uso administrativo o pedagógico. Lo importante es tener en cuenta que la notebook es un recurso para ser utilizado para tareas pedagógicas, dado que tiene los accesos directos para trabajar con el servidor portátil, tiene material previamente cargado desde el equipo nacional y está diseñado para eso. También vino un micrófono y un parlante como accesorios. La tableta es una tableta común que ha sido intervenida para ser utilizada con 2 modos. El modo Aprender Conectados, que será el modo utilizado por las niñas y los niños, y el modo docente al que se ingresará en los casos donde las docentes tengan que configurar algunos aspectos particulares de la tableta. Sobre esto vamos a trabajar particularmente en el segundo encuentro. Tanto el servidor portátil como el disco rígido externo, en las páginas de edu.ar están las indicaciones de uso que nosotros trabajaremos hacia el segundo encuentro. La notebook es el medio de vinculación entre las tablets y el servidor portátil o disco rígido externo, porque la notebook es la que permite administrar la información, los contenidos, tales como imágenes o PDF, que querramos transmitir hacia las tabletas. También desde las tabletas, las niñas y los niños podrán enviar las producciones de videos o de fotos que se hayan realizado en las últimas 4 horas. Este aspecto también lo veremos en el eje del segundo encuentro. Robotita es el robot. Es el dispositivo robótico programable para trabajar con las alfombras. Vinieron 3 alfombras, la alfombra de la isla, que es la que observamos hacia la derecha, y el sistema de carga
tiene 3 colores, Robotita. Cuando está en color rojo es que está cargando, cuando está el color verde es porque ya está cargada y cuando está en color azul la podemos conectar vía Bluetooth a la tablet para ser utilizada, para ser programada desde la tablet. Como vemos en lo que sería la parte superior de Robotita tenemos distintos comandos de uso que incitan a trabajar en un tablero, ¿sí? Cada uno de estos recuadros tiene 15 centímetros y podemos diseñar recorridos de Robotita a través de que permite trabajar inicios de programación a partir del conteo hacia adelante, hacia atrás, hacia el giro a la derecha o el giro a la izquierda. Los otros tableros que llegaron están vinculados a la ciudad, como mencionamos, una isla, y hay una alfombra transparente para que las docentes puedan hacer sus propios tableros de trabajo de acuerdo a otros contenidos específicos. Los kits vienen con sus tarjetas de direcciones que permiten iniciar a la programación. Es una de las propuestas que trabajaremos en este primer encuentro. Es muy importante la utilización de tarjetas, ya que permite adquirir las primeras nociones de programación y de trabajo con lateralidad. Robotita también viene con sus carcasas. Las carcasas pueden ser intervenidas con materiales, digamos, con algunos stickers, pueden ser intervenidas con marcadores al agua para ser después reutilizadas. La interacción con el servidor portátil es muy importante, ya que permite resguardar los trabajos de las niñas y los niños, y es aquí donde resaltamos el valor de la utilización de la notebook como recurso docente. Una de las propuestas que también se incluyen en la utilización del CAP y de las tablets es en las jornadas institucionales, donde se puede cargar el contenido, el material en PDF a la notebook, subirlo al servidor CAP y las docentes bajarlos a las tablets para poder trabajar desde allí los documentos. Este aspecto lo vamos a trabajar en el próximo encuentro. Tiene que ver con la pizarra interactiva, que está constituida por un lápiz, por el cable de conexión de la pizarra, ¿sí? La pizarra interactiva permite trabajar desde la acción colaborativa, vinculada al diseño de imágenes, a la intervención de imágenes, a la posibilidad de que los chicos puedan pinchar y arrastrar objetos y de ir mostrando partes de las imágenes para trabajar desde la imaginación y la creatividad. El proyector es indispensable para poder usar la pizarra interactiva. Como mencionamos, la tableta, la notebook, el disco rígido o el servidor portátil van a ser fundamentales para poder resguardar todas las producciones que se realicen por las docentes y por niñas y niños. ¿Cómo es la propuesta pedagógica de sensibilización? Vamos a hacer un recorrido por los contenidos que fueron elaborados por el equipo nacional y que nosotras podemos utilizar como disparadores, siempre pensando que es fundamental tomar esto como sugerencias para que luego se apliquen a los distintos contextos de trabajo. No es necesaria la conexión a Internet para utilizar estos recursos, ya que están cargados en las notebooks y en el servidor portátil o en el disco externo. Es decir, que el material que se va a detallar es para uso offline, sin necesidad de conexión a Internet. Ninguno de los recursos que trae el ADM es necesario en un principio conectarlo a Internet. ¿Cuáles son los contenidos que traen las tablets y las notebooks? Hay dossier para docentes sobre el detalle de los contenidos, videos, sugerencias de trabajo que trae la notebook y las que traen las tablets, o sea que no es necesario cargarlas, sino que ya vienen previamente cargadas.
Esas propuestas de actividades tienen que ver no solamente con la programación y la robótica, sino con lo vinculado a la educación digital y al proceso de alfabetización digital. Y en este sentido viene cargada la sugerencia de trabajos con DigiAventuras, que es un dibujo animado. En cada capítulo de DigiAventuras se trabajan distintas aventuras vinculadas al aprendizaje de aspectos principales de educación digital. Viene también con sus sugerencias de trabajo sobre el uso responsable de los recursos digitales y el uso de navegación segura y responsable en Internet. Viene también cargado una serie de videotutoriales para trabajar la notebook, el disco rígido, robotita, la tablet, la pizarra digital. Como mencionamos, la serie de DigiAventuras tiene 17 capítulos, viene con su dossier de actividades, viene con un banco de imágenes para poder trabajar luego de ver el capítulo, reconstruir cada uno de los capítulos en las tablets a través de la aplicación TuxPaint o a través de Scratch o a través de las distintas propuestas de intervención en la tablet. Algunas sugerencias para integrar la educación digital de robótica y programación. Consideramos fundamental tomar todo lo que sería el campo emergente dentro del conocimiento de educación digital, de programación y de robótica, vinculada a las áreas tradicionales, es decir, que el aprendizaje de la educación digital, la programación y la robótica se enmarque en un proceso de transversalidad, es decir, no tomar la educación digital como un contenido particular aparte, sino utilizarlo como recurso, como forma, como medio para trabajar aquellos contenidos vinculados a los campos de experiencias, a las áreas tradicionales que conocemos dentro del diseño curricular. ¿Qué permite realizar dentro del marco de programación y robótica? Esto lo vamos a trabajar detalladamente el día de hoy. Permite crear juegos, permite elaborar producciones, historias animadas, tarjetas, tutoriales, arte interactivo. Permite trabajar con una con una colección de imágenes digitales de obras de arte reconocidas a nivel nacional e internacional. Esas obras vienen ya cargadas en el servidor. Puede trabajarse con la cámara web de la notebook o con las cámaras de las tablets para realizar imágenes, videos sobre algunos procesos y después animaciones con Scratch. Y también se puede crear una colección digital de instrumentos musicales porque se puede grabar sonidos, asociar esos sonidos a las imágenes y todo eso puede ser elaboración de niñas y niños. Todas estas sugerencias de trabajo vinculadas a la educación digital, a la programación y a la robótica se encuentran en los materiales en PDF. Vamos a iniciar con algunas propuestas para trabajar el cuidado de los dispositivos. Algunas actividades que podemos trabajar en la sala, ¿sí?, vinculada a las buenas prácticas de utilización. Se puede sugerir que niñas y niños en el jardín elaboren fotografías y videos con estos dos ítems, principalmente lo que sería el uso de la tablet. Por ejemplo, que no hay que correr con la tablet, que hay que evitar comer arriba de la notebook, arriba del teclado. Siempre sugerimos que sean las docentes las que le den a los chicos y chicas las tablets prendidas, que no sean ellos, a no ser que sean de sala de 5 avanzados, prender y apagar las tablets porque digamos que puede, en vez de favorecer, atrasar la propuesta de trabajo. Entonces, después de las recomendaciones, quién toca o quién puede tocar el cañón, cómo podemos ayudar, evitar justamente correr cuando estemos con el ADM para no chocárselo, cómo es el sector de seguridad respecto de los cables. Todos esos aspectos son los que convienen trabajar la primera vez que trabajemos con
con el aula digital móvil, y después de esa charla podemos invitar a una primera actividad con la aplicación TuxPaint, que es como el Paint, es un, digamos, procesador de imagen que permite a las niñas y niños dibujar. Entonces podrían dibujar una computadora ordenada y bien cuidada, ¿sí? ¿Cómo la imaginarían? ¿Cómo imaginarían esas buenas prácticas de utilización de los dispositivos? También podríamos sacar fotos o hacer algunos videos con los chicos hablando acerca de eso. Un aspecto fundamental para trabajar es el de la programación y la robótica para el nivel inicial, que es un aspecto que demanda muchísima inquietud desde las docentes porque no es un contenido que se haya visto en la formación de grado y por lo tanto es el que genera mayor inquietud. De acuerdo a los NAP de educación digital, nosotros deberíamos proponer propuestas de trabajo con programación y robótica desde el nivel inicial y como vamos a ver a continuación, no es necesario en un comienzo trabajar con el dispositivo digital para poder trabajar programación y robótica. Vamos a dividir estas etapas de implementación de programación en 3 etapas, que es la que nosotros sugerimos como etapas de trabajo para evitar el uso, o sea, la reiteración del uso doméstico por parte de las docentes y de las niñas y niños. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros le damos la tablet para trabajar con Scratch, que es un software de programación, es muy probable que si no trabajamos previamente estas etapas que vamos a recomendar, los chicos puedan resolver las actividades, pero sin aplicar principios de programación, ¿sí? Que son los que vamos a aprender a través de, primero, la etapa concreta de trabajo, que además permite y habilita trabajar otras habilidades, y la etapa concreta con robotita, para finalmente trabajar con Scratch. ¿Cómo estaría esta secuencia pensada? En primer lugar, pensamos necesario trabajar concretamente con tarjetas y tablero en el piso, como vemos aquí en esta imagen. Vemos las tarjetas que viene en el kit del aula digital móvil y un tablero en el suelo que permite trabajar los contenidos de adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, atrás y que permite realizar un recorrido, ¿sí? Invitarlos a recorrer con su propio cuerpo el recorrido que indican esas instrucciones y de este modo estarían dando los primeros pasos en programación sin dispositivos. ¿Qué permite realizar esto? Si aquí nosotros ponemos obstáculos, un lugar de salida, un lugar de llegada, permite que las niñas y niños empiecen a razonar algunas soluciones respecto de los distintos recorridos que pueden realizar y la idea sería que uno de los estudiantes haga de robot y los otros estudiantes hagan de programadores, es decir, que diseñen el camino que hay que recorrer. Sobre esto vamos a desarrollar en un ratito nomás. Luego de trabajar esta etapa con distintas herramientas, pasamos a la etapa concreta con robotita. La etapa concreta con robotita está vinculada a este tablero que realizamos primero en un espacio más grande, ahora lo llevemos a un tablero pequeño para trabajar en la mesa o en el suelo, donde ahora sea robotita o un dispositivo emulador al principio, esto también lo veremos hoy, el que realiza el recorrido. Entonces ya las niñas y los niños ya van a estar adecuados a lo que sería cómo planificar los tableros y cómo utilizar las flechas. Cuando ya esté agotada esta parte, recién ahí recomendamos el uso de Scratch, ya que es un software que permite trabajar en la tablet los mismos contenidos, pero para animar objetos, elegir escenarios e incorporar algunas nuevas herramientas de programación. El momento cero es un momento importante
que sería este momento de ordenar las acciones, ¿sí? El trabajo con tarjetas y tablero en el piso es el que demanda al principio mayor trabajo, pero la inversión de esto después se verá en cómo los chicos aplican con mayor facilidad este razonamiento a la resolución de otros tableros. Un momento cero sería aprender a qué es programar, ¿sí? Programar implica ordenar una serie de instrucciones para un fin concreto. Es decir, que cuando yo quiero programar, tengo que tener en cuenta principalmente el fin concreto, el objetivo, un propósito, puede ser un camino a recorrer, ¿sí? Y las instrucciones que van a hacer posible ese recorrido. Este aspecto es fundamental porque cada vez que propongamos una actividad de programación debemos dejar en claro el objetivo de ese desafío. Es decir, no se puede programar a ver a dónde voy, sino que hay que plantear un destino. En otras etapas de escolarización los desafíos se irán haciendo más complejos e incluso se trabajará desde distintas propuestas problemáticas. Es necesario entrenar el razonamiento desde actividades cotidianas, concretas o incluso que debemos reforzar y que son trabajadas en las salas de jardín. A continuación veremos distintas propuestas de trabajo que pueden ser puntos de inicio para que las docentes construyan otras. Trabajaremos sobre acciones cotidianas que pueden trabajarse en grupos de trabajo dentro de la sala o ordenando las imágenes que representan esas acciones. La primera experiencia tiene que ver con ordenar una serie de estas 3 tarjetas que determinan una acción en el marco de Juani se lava los dientes. Dice, antes de irse a dormir, a la mañana al despertarse y después de las comidas, Juani se lava los dientes. Le ayudamos a recordarle cómo debe hacerlo, ordenemos juntos qué debe hacer primero y qué debe hacer después. Es decir, les presentamos por grupos estas imágenes y ellos deben establecer cuál sería la primera dentro de esta secuencia y cuál sería la última. Recordemos que la construcción de la temporalidad es una construcción justamente a reforzar en el nivel inicial y que está en proceso de formación. Esa misma acción, ese mismo objetivo luego se puede complejizar a partir de ordenar esos pasos nuevamente pero con más tarjetas. ¿Esto qué va a invitar? Va a invitar a que hayan distintas posibles soluciones. Por ejemplo, yo puedo mojar el cepillo de dientes antes de ponerle la pasta o después, y eso no va a inferir en el resultado final, pero sí va a inferir en el resultado final si yo me lavo los dientes con pasta de dientes o sin pasta de dientes. Esta serie de cuestiones invitan a comenzar a trabajar sobre este razonamiento necesario para aprender a programar. Podemos trabajar en paralelo con distintos tipos de rutinas, la hora del té, lavarse las manos, ayudar a poner la mesa en casa, una receta simple, ¿sí? Es muy importante cuando finalice la actividad, repasar las acciones, ver si tienen sentido, realizar un intercambio entre grupos. ¿Hay una sola solución o más de una? ¿Podemos acompañar el chequeo de la solución simulando con los objetos las acciones que programaron para que de manera grupal se logren reconocer las dificultades? Esto pone a la docente dentro de otro rol en este tipo de actividades que sería desde la pregunta, desde el razonamiento. Trabajo con tarjetas y tablero en el piso, primera aproximación de trabajo, cuáles son los propósitos, desarrollar habilidades para la orientación espacial y la acción del cuerpo en relación a las instrucciones, adelante, atrás, derecha, izquierda, y comprender el significado de las tarjetas de comandos provistas con el equipamiento y analizar una secuencia ordenada de instrucciones. Aquí les voy a pedir que se dividan en grupos de no más de 4 y que cada grupo de docentes dibuje en un papel la cuadrícula que vemos hacia el lado izquierdo de la pantalla y después de dibujar la cuadrícula determine lugares de salida, lugares de llegada y 2 obstáculos distintos al que vemos en esta imagen.
Después de realizar esto, vamos a pasar a la actividad que se verá a continuación. Les damos unos minutos para esta resolución. Bien, luego de que cada grupo de docentes haya realizado su tablero, diseñado su tablero, van a definir una líder, una mensajera, que es aquella que va a hacer el recorrido físico en el tablero, y las programadoras. Como vemos aquí en esta imagen, así debería quedar el tablero en el suelo, como para que físicamente entre aquí una persona. ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo? Un grupo le va a presentar a otro su desafío, es decir, va a colocar aquí en el tablero el lugar de salida, el lugar de llegada y los obstáculos, y el otro grupo lo va a resolver con las tarjetas y con el cuerpo. Es muy importante que la mensajera, que es aquella docente que va a realizar el recorrido, respete su rol de mensajera y no razone sola, porque ella va a ser de robot. Quienes le van a indicar el recorrido son las docentes. En esta primera instancia de trabajo pueden trabajar con todas las tarjetas. Recordemos que cada celda invita a una instrucción y la docente va a arrancar parada desde su lugar de salida, supongamos que es este lugar, ¿sí? Entonces, dentro de esta celda ya debe haber una instrucción, por ejemplo, adelante, ¿sí? Desde allí se dispara adelante y si es adelante va a dar un paso hacia esta celda, ¿sí? Si debe girar a la derecha, va a ir una tarjeta de giro a la derecha y literalmente es girar a la derecha 90 grados, perdón, acá sería a la izquierda, ¿sí? A la izquierda, girar a la izquierda 90 grados y otra tarjeta de avanzar para que pueda llegar, por ejemplo, a esta celda. Entonces, dentro de una celda puede haber más de una tarjeta y lo que esté aquí dentro de la celda son las instrucciones a seguir. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, de trabajo que hemos visto en la resolución de las docentes. Esto es en la localidad de General Roca, Fiquemenuco, que las docentes trabajaron con las tarjetas. En otro desafío se invitó al siguiente grupo a que solamente resuelva este desafío utilizando las tarjetas de atrás y la de derecha a izquierda. Bien, ahora las invitamos a que los grupos se conformen los grupos y empiecen a resolver los desafíos. Después nos enviarán un registro de esta actividad como para poder ayudarlas. Las invitamos a resolver, a juntarse en grupos y a trabajar sobre este aspecto. Bien, ahora veremos algunas sugerencias de trabajo con las niñas y niños y también veremos algunas experiencias que han realizado las docentes de la provincia. Estos serían algunos disparadores. Veremos que también cada una de las docentes adecuó esas estrategias sobre la experiencia de sus jardines, sobre el contexto de sus jardines, si era de 4 o de 5 años la sala con la que estuvieron trabajando y qué apropiación espacial tenían previamente los niños para poder desarrollar.
Una propuesta de trabajo puede ser que cada grupo, bueno, elija ese compañero o compañera para que haga las veces de mensajero o mensajera. Tendrá que estar personificado, puede estar personificado esa niño o niño. Pueden usar una gorra, un disfraz. Y en ese momento se le entrega la sorpresa, que sería algún material para trabajar o incluso robotita sin saber qué es robotita, y se le invita a colocarse en un punto de partida dentro de este tablero, para lo cual sus compañeros y compañeras deben indicarle ese trayecto de salida y de llegada con los obstáculos. Se pueden ir incorporando las otras tarjetas. Tenemos la tarjeta de ir, se incorpora, digamos, como para dar la orden. Es la que los programadores deberían poner en alto cuando quieran trabajar en el tablero, es decir, como sería la orden de comenzar a ejecutar esa programación. Borrar sería para borrar si tuve una equivocación todo el recorrido, y pausa. ¿Sí? Dice colocar esta tarjeta para indicar que las acciones se suspenden hasta que se coloque nuevamente la tarjeta IR. Esto es solamente en algunos tableros necesarios. Algunos ejemplos de experiencias logradas en jardines de Río Negro variaron de acuerdo a la edad de implementación y a las estrategias que las docentes evaluaron más convenientes de acuerdo. Y en este caso vemos que trabajaron entonces en la localidad de General Roca, Fisca y Menuco, si no me equivoco, con las tarjetas. A la izquierda. Bueno, ahora gira a la izquierda, a ver qué pasa. Vas a girar a la izquierda. ¿Y qué pasa? Ahí tenía que llegar el robot. Ahí tenía que llegar. No, entonces vuelve a empezar de nuevo. Bien. En otros casos, esto es en Allen, la docente consideró mejor empezar con un tablero más sencillo y la niña en este caso, en vez de utilizar las palabras derecha o izquierda, utilizó hacia el violeta o hacia el amarillo para después incorporar estas dimensiones de derecha a izquierda. En este segundo eje vamos a trabajar lo que sería una etapa de mayor abstracción dentro del trabajo con programación, ya incluyendo un dispositivo emulador o robotita. Esta instancia de trabajo, el que desarrollamos recién, tiene que ver con que la programación en el nivel inicial permite trabajar la espacialidad, la lateralidad, el razonamiento, la numeración, la introducción a la numeración de primero, segundo, tercero o 1, 2, 3, figuras geométricas, si es que trabajamos con tableros con figuras geométricas. Una de las sugerencias de trabajo tiene que ver con un tablero con cuadrados, triángulos y círculos, con un dado que elaboremos con cuadrados, triángulos y círculos. Podemos tirar el dado y el objeto que salga, por ejemplo el círculo, sería, por ejemplo, el obstáculo a esquivar en un recorrido con salidas y con llegadas. Por otro lado, la oralidad aquí está siendo significativa porque las niñas y niños deben relatar, narrar cuáles serían los pasos para que el robot llegue a su destino. También, además de figuras geométricas, se puede trabajar con colores primarios. ¿Qué otras propuestas podemos trabajar para desarrollar lo que serían circuitos? Laberintos.
¿sí? Gráficos tipo mapas, donde se indican lugares de salida, de paso, de llegada, y juegos con contenidos para definir y clasificar. Es decir, que si nosotras quisiéramos implementar esta parte en alguna secuencia para el próximo encuentro, la idea sería no que esta actividad condicione el contenido, sino que evaluar cómo me puede servir esta secuencia de trabajo con tableros en una actividad que yo quiera realizar y desarrollar en estos meses que quedan. Aquí hay una propuesta de trabajo donde permite empezar un pequeño nivel de abstracción en una escala de trabajo a otra, es decir, ahora trabajar con un tablero idéntico pero a escala más pequeña, ¿sí? Donde sea posible recuperar habilidades y contenidos del trabajo con tarjetas, que serían todos los vinculados a la espacialidad, a la lateralidad, al razonamiento, a la resolución de un circuito, de un problema. En este caso vamos a comparar el trabajo con tarjetas respecto a la propuesta del tablero y tarjetas más pequeñas. Como vimos, con tarjetas se trabajó con un tablero diseñado en el piso, donde se desarrollaron contenidos de lateralidad, ubicaron las tarjetas y ejecutaron con su propio cuerpo y movimiento, y se propusieron distintas dinámicas y niveles de dificultad. En cambio, en el nuevo vamos a trabajar con un tablero más pequeño, cuadrados de 15 por 15, niñas y niños conservarán sus roles, con la diferencia que elaborarán un objeto que realiza el recorrido a esa escala más pequeña. Las tarjetas que se colocarán sobre el tablero son más pequeñas y son los bloques que posteriormente trabajarán con el programa Scratch Junior. Se pueden proponer distintas dinámicas o niveles de dificultad. En este caso vamos a ver una sugerencia o una propuesta de trabajo con un contenido de educación ambiental, donde los propósitos son desarrollar algunas conceptualizaciones de educación ambiental, identificar el origen de los residuos domiciliarios y el volumen de producción, reconocer los posibles usos y reutilización de materiales sólidos y materiales orgánicos, fomentar la creatividad mediante la construcción de tableros y juguetes, desarrollar habilidades de motricidad fina y propiciar habilidades espaciales de atracción y de resolución de problemas. Siempre vamos a partir de que la docente al momento de planificar debe tener en claro para qué va a enseñar ese contenido, por lo tanto debería hacerse alguna serie de preguntas que orienten después el abordaje de contenidos. En este caso, si elige dentro de educación ambiental el tema de basura, podría preguntarse por qué se genera la basura, qué objetos de la basura podemos reutilizar, qué hacemos con la basura que generamos, qué podemos hacer. ¿Por qué es importante la reutilización de la basura? ¿Por qué es importante distinguir materiales orgánicos de aquellos que pueden reutilizarse? Todos los materiales no orgánicos son reutilizables y de allí hacer el recorte de implementación, ¿sí? En este caso es muy importante ver que los contenidos de programación en esta propuesta se van a insertar en una parte de la propuesta, solamente en una parte, que en este caso nos va a ser útil para que las niñas y niños puedan definir qué es orgánico, ¿sí? Y qué es reutilizable, ¿sí? Solamente para esa parte. Después todo el resto de la secuencia que tiende a trabajar el resto de los contenidos que vimos previamente, se pueden trabajar con otros recursos digitales, por ejemplo, TuxPaint para dibujar, cámara de fotos o de video, con Scratch, es decir, se pueden incorporar otros recursos digitales o no, ¿sí? Lo que aquí debe quedar claro es que la programación constituye una actividad concreta que permite trabajar sobre un aspecto concreto de una secuencia. Por ejemplo, en este caso ayuda a los aspectos de definición de objetos y posibles aplicaciones, y esto no significa que comprenda el trabajo en su totalidad, ¿sí? Sino que será necesario para este contenido continuar con la labor de desarrollo en función de los propósitos pensados. Por ejemplo, para este tema se puede trabajar sobre emprendimientos locales para el reciclado de basura, cómo podemos generar menos basuras, un proyecto de reciclaje escolar, etc.
Es decir, la actividad de programación y todas las variantes que veremos se constituyen como partes del proceso de construcción de aprendizajes de contenidos de área y en paralelo se aprenden nociones de programación y manejo de dispositivos. Entonces podríamos trabajar con un cesto elaborado por la docente con distintos materiales para construir algún automóvil o avatar o dispositivo, personaje que pueda resolver ese tablero, o si no es el interés trabajar este contenido o trabajar una emulación entre un automóvil de ese tipo y Robotita, trabajar directamente con Robotita. Esto corresponde a una posible secuencia de trabajo. Si van a trabajar con este contenido, les sugiero previamente planificar qué quiero hacer y ver cuántos rollitos, por ejemplo, serían necesarios, cuántas tapitas, etcétera, para pedir directamente a las familias estos objetos dentro de lo que tengan en casa, ¿sí? Pero planificar para que no falten esos al momento de implementar. La docente puede meter el mismo día algún objeto orgánico, irlo sacando de este cesto e ir reconociendo cuáles son plásticos, cuáles son papeles, cartones, etc. Luego se propone la elaboración de un tablero. En este caso seguimos con la misma temática porque corresponde a esta temática que, insisto, tiene como propósito que las niñas y niños trabajen sobre lo que es materia orgánica respecto del material reutilizable. Por lo tanto, se puede hacer un tablero con distintas figuras o dibujos que pueden hacer ellos sobre estos materiales reciclables y no reciclables. En este caso, realizar un recorrido que, por ejemplo, permita recolectar todos los materiales orgánicos o recolectar los materiales inorgánicos. Y este es un ejemplo, ¿no? Pero pueden trabajar solamente también con materiales inorgánicos y distinguir papel, plásticos de plásticos, cartones y vidrios, o con materiales orgánicos, ¿sí? Siempre tener en cuenta que la elaboración del tablero permita realizar el desafío. Aquí, de acuerdo a cuál sería el objetivo, habría que reubicar o no algunos de los objetos. Antes de la implementación, como mencioné, anticipar los materiales necesarios para la construcción de los autitos y solicitar estos objetos para la confección del cesto. Las imágenes que se utilizarán en el tablero pueden provenir de revistas. Procurar la elaboración de un tablero con recorridos posibles de ser realizados. Que el autito que confeccionarán en la sala será el camión recolector, por ejemplo, del enunciado. Y que las imágenes que se presenten representan las tarjetas que los niños y niñas programadores ubicarán en el tablero. Es decir, estas imágenes que son justamente los bloques, las instrucciones de Scratch Junior, que permitirán trabajar después en la tercera parte, que es con el uso de Scratch. Estas se pueden imprimir y las chicas y chicos pueden diseñar el camino, digamos, con estas instrucciones en ese camino más pequeño, ¿sí? Si ya disponemos de Robotita, podemos saltear esta etapa y directamente trabajar con el diseño de tableros, ¿sí? Para directamente utilizar Robotita. En este caso, para quienes hayan llevado Robotita, las invitamos a que realicen, a que emulen aquellos desafíos que realizaron en la parte más grande, ¿sí? Que ahora las puedan resolver con Robotita. Les damos un espacio para eso y nos vemos en un ratito. Bueno, luego de ese trabajo, a veces
puede ser importante el trabajo con el tablero más grande y al lado el tablero más pequeño para poder comparar, ¿sí? O que un grupo trabaje con uno y otro con otro, ¿sí? Y que cada grupo pueda diseñar distintos recorridos, comparar incluso cuál es el largo, cuál es el corto, podría ser posible otro tipo. ¿Y qué vamos a evaluar nosotras en este caso? ¿Qué aspectos podemos modificar de aspecto a nuestra sala y qué podemos pensar? Podemos pensar en otro contenido para su implementación. Entonces, en esta parte les voy a pedir que en grupos vean cómo estas estrategias de trabajo se pueden implementar de aquí hacia el próximo encuentro, como para poder iniciar, aunque sea la etapa de implementación, aunque sea con tarjetas. Y si nos animamos con tarjeta y robotita sería muy bueno porque nos permitiría avanzar un poco más. Entonces las espero en un rato para poder transmitir cuáles son esas propuestas de trabajo y compartir esas propuestas de trabajo. Para indagar en los jardines que tienen tablets, trabajaremos con Scratch Junior en esta parte y para eso les enviamos esta selección de 3 actividades que son actividades que permiten aprender a usar Scratch, ¿sí? Recuerden que esas actividades están en PDF, las pueden descargar, ¿sí? A sus celulares y pueden trabajar con ellas para, digamos, ir siguiendo el paso a paso y aprender las distintas posibilidades de trabajo con Scratch. Recordemos que esto lo deberían hacer las niñas y niños luego de haber experimentado con el tablero en el suelo, luego de haber experimentado con robotita. Todos los avances que hayan realizado, todas las dudas, las trabajaremos en el próximo encuentro. Recuerden que hay un dispositivo de préstamo para que las docentes puedan llevarse a sus casas tabletas, robotita, lo que necesiten para planificar. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias por asistir y que tengan buen día.